Audioescuelasabática.com. Jueves 1 de diciembre. La cosmovisión bíblica. Escucha Primera de Juan capítulo 5, versos 3 al 12. ¿Por qué el apóstol Juan limita la vida eterna solo a quienes están en Cristo? Primera de Juan capítulo 5, versos 3 al 12. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La doctrina bíblica de la inmortalidad condicional del ser humano, en contraste con la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma, se hace explícita en 1 de Juan capítulo 5 versos 11 y 12. Para comprender el significado de este importante pasaje, debemos recordar que solo la deidad, comillas, tiene inmortalidad. 1 de Timoteo capítulo 6 verso 15 y 16, y es la única fuente de vida. Salmos 36, 9, Colosenses capítulo 1 versos 15 al 17, Hebreos capítulo 1 y verso 2. Cuando el pecado entró en el mundo mediante la caída de Adán y de Eva, Génesis capítulo 3, ellos y todos sus descendientes, incluso nosotros, cayeron bajo la maldición de la muerte física y perdieron el don de la vida eterna. Pero nuestro Dios amante implementó el plan de salvación para que los seres humanos recuperaran la vida eterna, la vida que debió haber sido suya desde el principio. Como escribió Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios capítulo 1, verso 4. El apóstol Pablo explica que, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así por medio de uno solo, Jesucristo, todos los seres humanos tienen acceso al don gratuito de la vida eterna. Romanos capítulo 5 versos 12 al 21. Aquí Pablo hace una referencia inequívoca a un Adán literal que trajo el pecado y la muerte a este mundo. Nada tiene sentido en la Biblia sin un Adán literal que, por causa de la transgresión, trajo el pecado y la muerte a nuestro mundo. Por lo tanto, agrega el apóstol Juan, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5 versos 11 y 12. El panorama completo se vuelve más claro a la luz de las declaraciones de Jesús: que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, verso 40. Y yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, verso 25. Esto significa que la vida eterna es un don de Dios que recibimos por medio de Cristo, que se consigue en el presente, pero se disfruta plenamente solo después de la resurrección final de los justos. La conclusión es muy sencilla. Si se concede vida eterna solo a los que están en Cristo, los que no están en Él no tienen vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versos 11 y 12. En cambio, la teoría de la inmortalidad natural del alma adjudica vida eterna, en el paraíso o en el infierno, a todos los seres humanos, incluso a los que no están en Cristo. Por más que esta enseñanza sea popular, no es bíblica.